Vemos con mucha tranquilidad la suba del dólar. Buscamos otro camino para las tarifas, pero este es el único. No hay una crisis cuando el dólar sube un poco. La inflación está bajando. El dólar no es una variable de crisis en Argentina. El aumento de tarifas lo hemos hecho lo más gradual posible. No hay crisis de confianza. Ahora en Argentina hay justicia independiente. ¡Basta! ¡Basta, por favor, te lo pido! ¡Basta de una vez! Mientras la sociedad da muestras de cansancio El gobierno mira para otro lado. y para meditar sobre la corrida del dólar, El presidente se fue a pasar el fin de largo a Chapadmalal. pero no le tocó buen tiempo. Igual, con mal tiempo y todo, yo quisiera estar en su lugar. ¿De veras querés cambiar lugares con él? Y sí. Lo pedís, lo tenés. No, Iván, pará. Macri está en su peor momento. Quiero volver a ser yo. Sácame de acá. Dale. Las encuestas empiezan a registrar el mal humor social. Y más allá de las declaraciones, el gobierno recalcula. El tarifazo se instaló de lleno en el Congreso y en la calle. Los precios no ceden. Y la suba del dólar le agrega nafta a la inflación. Sturzenegger subió las tasas de interés. Y la bicicleta ya es deporte nacional. Para colmo, se viene una nueva polémica. Llega al Congreso la reforma laboral. Si te echan, tu indemnización ya no será lo que era. Ahora te la vas a pagar vos mismo, con tu propio sueldo. Pero por suerte, hay justicia independiente. La justicia debe ser independiente y al alcance de cada argentino. Ese es mi compromiso. Vamos juntos. Sí, claro. En medio de la corrida cambiaria, los jueces dan una mano. Y se apuran a meter presos sin condena a empresarios de medios críticos. Unos patriotas. Hoy, en vivo, hablamos de justicia y prisiones preventivas. Porque vamos a entrevistar a Raúl Eugenio Zaffaroni, Ex juez de la Corte Suprema. y anticristo de la justicia oficialista. Dólar, Crisis, tarifas, encuestas, precios, tasas, justicia, patriotas, Zaffaroni. anticristo. Qué bueno que estás ahí. Porque esto 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 recién empieza. Esto recién empieza. Esto recién empieza. Hola, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a otra emisión de Esto Recién Empieza por la pantalla de C5N en un día, como siempre, histórico que sube el dólar en la República Argentina porque es el máximo histórico que tocó la divisa extranjera Darío Gaño. Buenos días a todos, y no solamente el día, porque la semana ya completa varios días que fueron complicados y que en realidad entra en el medio de, y ahora lo vamos a ver, de las semanas más difíciles para el gobierno en lo que tiene que ver con las encuestas de opinión pública, donde todos o todas las críticas tenían que ver con la economía, y ahora se suma esto. Efectivamente, va a estar con nosotros Axel Kicillof, que ya está aquí en el piso de Esto Recién Empieza en C5N, conversando sobre esto, sobre las corridas, si es efectivamente una corrida, cómo capeó las que pudo capear en su momento el kirchnerismo y las que no, que terminaron en una devaluación en el año 2014. De todo esto, del pasado, del presente y del futuro, vamos a hablar con Axel Kicillof, que no es el único invitado. No, nos damos el lujo de tener a Raúl Eugenio Zaffaroni hoy en el piso, y un debate sobre la reforma laboral. Julián de Diego y Matías Cremonte van a dar sus posturas sobre una reforma que entró el viernes cuando nadie pensó que se iba a terminar tratando. Lo vamos a hablar en un ratito, porque sí empezamos con el tema fuerte del día y que seguramente siga los días que vengan, que tienen que ver con el billete verde. Se habló mucho durante el fin de semana, hubo llamados de aquí para allá y también despertó mucho que tiene que ver con internas para ver qué pasaba hoy, porque desde las 10 de la mañana se sabía que iba a ser un día muy caliente con respecto al tipo de cambio. Al principio empezó un poco tranquilo, pero después se terminó disparando el dólar, subió a 21,52, ya mucho más arriba de aquel 19,30 proyectado en el presupuesto nacional del año pasado para este, y también bastante cerca de lo que dijo hoy Francisco Cabrera, que puede estar el dólar en diciembre, que es 23 pesos. Hay que ver si se mantiene eso en esos niveles. Pero hablábamos o mucho de lo que se habla tiene que ver con cuánto usó el gobierno, cuánto está usando el Banco Central para tener al dólar en donde está. Ya está Axel Kicillof con nosotros y vamos a ver esta primera placa que tiene que ver con el número de cuánto de las reservas se utilizaron para mantener el dólar, bueno, a lo que llegó,
que igual está en 21,52. Fíjense, estos son las pérdidas de reservas o el uso de reservas en 3 momentos clave durante los últimos 15 años, les diría. 2018, es decir, en estos meses, estos 2 meses, se usaron 7.300 millones de dólares para mantener el tipo de cambio, para frenar la corrida, como quieran decirle. En las elecciones 2011, previo a la entrada en vigencia del cepo, aquel momento que preocupó mucho al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se utilizaron 5.400 millones de dólares, y en la crisis 2009, cuando Argentina no estaba tan abierta al mundo, se usaron menos de 4.000 millones de dólares, según el Instituto ITE. Hay que decir algo respecto a la suba del dólar, que para los que no sabemos, no conocemos técnicamente el mercado y tenemos la suerte de tener estos aparatitos y consultar a el más variado crisol de opiniones ideológicas, políticas, de vertientes distintas de la República Argentina y de la región. Algunos cito en, por ejemplo, los Estados Unidos. Hay una preocupación, no solamente de, seguramente tendrá una visión crítica Axel Kicillof de lo que está ocurriendo, o los economistas que se fueron del gobierno nacional, como es el caso de Carlos Melconian, sino también, por ejemplo, hoy les vamos a mostrar un informe de la consultora Capital Economics, que también está preocupada por lo que está ocurriendo en la Argentina. Es que ahora importa mucho más lo que opinan de afuera que antes, porque justamente Argentina está un poco más abierta al mundo que lo que solía hacerlo, y para eso pidió mucha deuda. Por eso vamos a ver este segundo indicador que habla un poco de, bueno, ¿por qué Argentina pudo utilizar tantas reservas? Y yo les comparaba en otros periodos que se perdieron muchas reservas. También tiene que ver justamente con que en este momento hay más reservas. Se usaron el 12% de las reservas en estos 2 meses. Fíjense cuánta deuda pidió Argentina al resto del mundo. Entre 2005 y 2015, 38.000 millones de dólares. Esto es emisión en mercados internacionales. No está, por ejemplo, las letes en dólares que son para los que viven acá, por ejemplo, o los que en realidad compran acá, no es los que viven acá. Pero ahora, entre estos últimos 2 años, se pidieron 64.000 millones de dólares al mundo. Por eso es que Argentina es más vulnerable con algo que está pasando ahora a nivel mundial, que es que Estados Unidos sube las tasas de interés para pedir esos dólares que están dando vuelta. Bueno, los pidió en varias partes del mundo, y acá en Argentina, que habían llegado de un momento a otro, se fueron de un momento a otro también. Pero les decía, esto está pasando en todas partes, y por eso veamos esta placa, con lo que tiene que ver con cómo están las monedas de los mercados emergentes. Algunos ejemplos de lo que pasó desde el viernes. Estos son mercados emergentes. Fíjense que los BRICS, ¿recuerdan cuando se hablaba mucho de los BRICS? Están ahí todos, y si bien Argentina, primero, Argentina está último, o sea, es la que más devaluó desde el viernes. Fíjense que India no devaluó, que Brasil está cerquita de Argentina, Rusia, Sudáfrica pusimos también porque son mercados emergentes cuyas monedas se la vieron complicada en estos días. La diferencia es que Argentina tiene y ahora lo vamos a hablar con Kicillof, un proceso de apreciación cambiaria constante. ¿Por qué? Porque es de esos el que más inflación tiene, y por eso también es que día a día el peso va valiendo un poquito menos. Vamos a hablar en minutos con Axel Kicillof, pero déjeme que les muestre qué dijo hoy Capital Economics, esta consultora internacional de macroeconomía citada por la agencia Reuters y por el Financial Times. Esto dijo hoy Capital Economics en un contexto de crecientes vulnerabilidades económicas. Sobre la Argentina, por supuesto, estoy hablando. Es probable que la moneda caiga aún más, y ahora esperamos aumentos adicionales en las tasas de interés en el corto plazo. Vamos a un segundo pasaje que es bien breve para que ustedes sepan que si podemos salir un minuto de la grieta en la Argentina, uno imagina que Capital Economics no tiene locación ni en el Instituto Patria, ni en la sede de Bolívar que Cambiemos utiliza para sus arquitecturas electorales, y dice, no estamos muy lejos de que las cosas se vuelvan agrias. Las fortunas económicas de Argentina dependen de mantener la confianza de los inversionistas. Una pérdida de confianza grande y sostenida causaría que las entradas de capital se sequen y que el peso colapse, dice esta consultora citada entre otros por la agencia Reuters. Explicación rápida: cuando sube la tasa de interés se enfría la economía, y por eso también es tan peligroso, y es algo que incluso criticó a su manera Francisco Cabrera, el ministro de Producción, hoy. Pero recordamos que en un ratito vamos a estar con Zaffaroni, pero ahora sí empezamos la entrevista con Axel. Gracias por venir, ante todo. Axel, el gobierno utilizó una buena cantidad de reservas estos días, pero hoy fue el día que menos reservas usó en comparación con los últimos. ¿Eso quiere decir que se planchó la demanda de dólares? Sí, yo, primero para enmarcarlo, me parece que el gobierno está sufriendo las consecuencias de su programa económico.
estrictamente. Es cierto que hay una turbulencia mundial, es cierto que Estados Unidos sigue subiendo la tasa como viene haciendo hace rato. Lo cierto es que Argentina entregó el paraguas, el piloto, las botas de lluvia y ahora nos agarra una tormenta, pero es culpa de Macri. Es culpa de Macri haber quitado todo tipo de regulación a la entrada y salida de capitales, haber fomentado el ingreso de capitales financieros con la tasa de interés, con la bicicleta financiera. Es un programa económico que lo vienen diciendo varias consultoras internacionales, varias calificadoras, Moody's, etcétera, hace tiempo. Argentina es cada vez más vulnerable. Y esa advertencia la tiene el gobierno. Lo que pasa es que el gobierno, no sé si muy encapsulado en su propia ideología, no sé si por los desmanejos de este doble, triple, cuádruple comando y falta de jefe en la economía, por la impericia, por la obstinación, o simplemente porque me parece que Cambiemos hace rato que viene no entendiendo esta etapa de la economía internacional. Ustedes tenían un problema muy parecido respecto a que no se sabía quién manejaba la economía. Recuerdo, por ejemplo, esa conferencia de lo que se llamó Los Cinco Fantásticos, no recuerdo si era en qué organismo público. ¿Cuál es la diferencia entre ese proceso que vivieron ustedes? Vos decís antes de que yo llegara al ministerio, que Cristina en el cambio de gobierno hiciera algunos retoques, sí, que efectivamente se puso la situación más estresante, pero no de estas características, digamos, la pérdida que ha tenido de reservas en pocos días, la devaluación, los intentos fallidos, digamos, la conferencia del 28 de diciembre del gobierno, las marchas y contramarchas, la falta de objetivo, de plan económico, el invento de resultados que no se dan. Yo creo que son una suma de cuestiones, porque el gobierno que apostó a un boom exportador, ¿llegó? No. Apostó a una lluvia de inversiones, ¿está? No está. Apostó a la confianza de los mercados internacionales y su relación con Estados Unidos y los países centrales. ¿Tenemos mejoras? No. Es decir, que el gobierno abre su economía, abre las importaciones cuando el mundo está proteccionista y desprotege la cuestión financiera, desregula, cuando en el mundo lo que están haciendo es regular después de la crisis de 2008 y tener mucha prudencia. Ahora, obviamente hay un problema de manejo. Hay inconsistencias entre lo que dice uno y lo que hace el otro. Esta pulseada que estamos viviendo en tiempo real entre subir la tasa o de interés, que sería para que se quede en pesos la plata, o devaluar, que sería para impedir perder reservas o poner reservas. Ahora, hacer las tres cosas a la vez son todos los males juntos. ¿Y por qué Brasil puede devaluar y no tiene el mismo ruido de hoy que tuvo la Argentina? Porque Argentina tiene también otra característica. Las dos estructurales, pero esta desde que llegó Macri, peor. Argentina está en estos 2 años dolarizándose cada vez más. Macri dolarizó la nafta, dolarizó las tarifas de los bienes públicos, abrió las importaciones, con lo cual estamos también muy dependientes de los precios internacionales. Estamos en una situación, a mi ver, que la verdad a mí me deja muy preocupado. Yo la verdad que uno trata de dibujar la hoja de ruta del gobierno y qué quiere hacer. Y bueno, hace rato que no sabemos qué quiere hacer con el tipo de cambio. Bueno, ayer lo dijo en este mismo canal, en el programa de Marcelo Slotoviazda, Pablo Gerchunov, que es un economista radical, que fue funcionario de algunos gobiernos de la historia argentina, que no veía cuál era el horizonte del presidente en materia económica, y es alguien que de alguna manera abreva en lo que es la Alianza Cambiemos, por lo menos conceptualmente, no es funcionario público. Sí, yo creo que eso es muy notorio, pero al mismo tiempo la falta, llamémoslo sensibilidad si uno le quiere poner tanto un término económico como un término político y digamos, humano. La verdad que mientras esto va pasando, el gobierno no se le mueve un pelo cuando cierran fábricas, no se le mueve un pelo cuando caen los salarios, ha bajado las jubilaciones. Es decir, que todo esto pasa en un contexto donde, yo me acuerdo en 2016, cuando sube el gobierno, dice, la devaluación no fue una devaluación. Y si fue, no se va a ir a precio. Bueno, ya deberían haber aprendido. Entonces, este año querían controlar de alguna manera los precios sin devaluar, pero hicieron un tarifazo feroz y en una situación de vulnerabilidad cada vez más grande. Ahora esta falta el gobierno no puede controlar el precio del dólar teniendo la cantidad de reservas monstruosas que tiene y teniendo la posibilidad de utilizar todas las herramientas que te da el Estado? Porque para mí este es un gobierno que, quería decirlo de una manera muy frontal y se puede decir más sutilmente, pero la verdad que no es un gobierno donde la política ponga el objetivo y dirija la economía. ¿Cuál era la me frontal? parece
No, que me parece que es un gobierno que tiene graves problemas de gobernabilidad adentro del gobierno, no fuera de la alianza gobernante. Porque es un gobierno de coalición entre sectores empresariales, entre grupos de poder, entre grupos mediáticos. Esto es visible. O sea, es un gobierno de los poderes fácticos permanentes, pero donde no se sabe quién manda. Y la verdad que una de las funciones del poder ejecutivo, una de las funciones de la política y del presidente, aún en épocas donde hubo neoliberalismo, es de alguna manera mediar entre estos conflictos y resolver. Pareciera que como el sector sojero exportador le pide devaluación, el gobierno está viendo si devalúa, y al mismo tiempo el sector financiero le pide salida de capitales y endeudamiento, lo hace, y al mismo tiempo el sector energético, que está dentro del gobierno, y todo esto ocurre en el seno del gobierno, porque es como una junta de negocios lo que estamos viendo. Bueno, ayer estuvo el foro del AEA, que son los empresarios más importantes, diciéndolo. Pero déjame volver a hoy, Axel, a esa pregunta de, bueno, hoy el gobierno usó menos reservas. ¿Eso quiere decir para vos que se calmó? No, que devaluó más y que subió más la tasa de interés. Es decir, tiene 3 instrumentos que viene usando, a falta de cualquier tipo de instrumento regulatorio para la salida de capitales. Es decir, lo que sabe el gobierno es que si todo lo que entró a timbiar sale en manada hay un problemón. Entonces está como viviendo rehén de esta timba financiera. Entonces le sube la tasa a ver si se quedan. Se le van a dólar, entonces devalúa un poco. No puede y entonces me parece Hay dos corrientes, ¿no? Que los que dicen que el gobierno no sabe cómo hacerlo, es decir, que no sabe frenar la subida del dólar, y los que dicen que el gobierno no quiere frenar la subida del dólar. Yo no tengo claro cuál es y si a lo mejor hay alguna tercera que yo no estoy viendo. ¿Qué es lo que pensás vos? Yo creo que hay una situación, digamos, de empate o tensión entre sectores internos al gobierno, y no me refiero solo a funcionarios, también a funcionarios que representan determinados sectores. Es un gobierno que gobierna, se dice en la calle, es de los ricos, gobierna para los ricos. Bueno, hay un sector agrario exportador, hay un sector financiero, hay un sector de construcción que necesita gasto público, y todo eso todo el tiempo está tironeando. Y el gobierno mismo no es que tiene una sábana corta, se la va achicando, ya está tirando la funda de la almohada, porque en este momento si devalúa se le va a los precios, pero si no devalúa pierde reservas, y si pierde muchas reservas corre riesgo de que no le presten, y si no y entonces está enredado en esto, donde me parece que hoy la apuesta, y lo digo con preocupación, porque estamos experimentando una corrida cambiaria en regla, una de las más grandes que hubo como episodio breve en la historia reciente, porque ha perdido muchísimas reservas juntas, cuando al mismo tiempo devaluó y al mismo tiempo subió la tasa. Sí. O sea, que si vos perdés reservas es para pulsear con el mercado. Ahora, si perdés un poco de reservas, después tenés que devaluar, y después de devaluar tenés que subir la tasa, son temas muy técnicos, pero sinceramente creo que el sector financiero le está pujando, se está yendo buena parte de los capitales que habían entrado especulativos, y probablemente esto contagie sobre otros capitales, y la apuesta que no tiene el gobierno, y la sensibilidad o la posición política que no se ve, y hoy lo vimos en el Congreso, es que no le importa el tarifazo, que no lo pueda pagar la gente, no le importa que se pierda empleo, no le importa el changuito del supermercado, está mirando otras cosas. Ahora, ¿qué está mirando exactamente? Me parece que por eso genera más perturbación que quienes afuera sostuvieron este programa económico, hoy le estén empezando a bajar el pulgar. Axel, porque entonces, ¿qué sostén tiene el gobierno políticamente y qué puede mostrar y a quién le va a mostrar? A la sociedad ya no, porque a la sociedad le traicionó todas las promesas. Todas las promesas. Hay una alternativa que tiene el gobierno y que conozco tu respuesta, o me imagino tu respuesta económica, pero quiero más la política y de vos también porque sabés mucho de las encuestas de opinión pública que maneja el gobierno, que es tema FMI. ¿Cuánto es real que el FMI podría prestar plata a un país con el cual se lleva bien? ¿Cuánto le impactaría en la opinión pública? Porque sabemos que el FMI tiene una mala imagen, pero no sé cuánto, por eso te voy a contestar desde la economía, no desde la política. Con el corazón te voy a hablar. La verdad que aparezca en el FMI Cavallo, creo que a ningún argentino le va a dar buena espina, ¿no? Pero si son 40.000 millones de dólares, la tasa que es la mitad. Sí, pero nosotros tuvimos el concurso, cuando el fondo viene muy fuerte, también te empieza a controlar la cuestión económica y entonces empieza a exigir, pedir, supervisar más cercanamente. Si nosotros entramos a un programa del fondo, este gobierno muchas cosas de las que el fondo, malas, de los que el fondo te pediría, las hace como con ganas, vocacionalmente. De hecho hay un documento de 2015 que el gobierno ya hizo todo eso. Sí, claro, muchas de estas cosas, tarifazos, baja del salario, cuestión de bajar las jubilaciones, hay que ver cuánto le aguanta digamos, la paciencia, porque hay muchos sectores que le han tenido muchísima paciencia al gobierno
producto de que 12 años hubo un cambio y le han prometido todo, el oro y el moro. Y por ahora lo que tenemos, yo creo que no está contentando ni siquiera a los sectores propios. Y el gobierno presentó una solicitada, debe haber operado una solicitada de sectores empresariales bastante fuertes. Ahora, yo hoy estuve hablando con diferentes asociaciones pymes de pequeños productores que, bueno, son muchos más y no están tan a golpe de WhatsApp, pero están armando su solicitada también, porque el gobierno con el tarifazo se olvida de todos los demás. Ahora, Axel, el gobierno está con un problema respecto a lo que preguntaba Darío, que tiene que ver con que se le están lesionando las expectativas. No es tanto el presente, y acá yo he recibido decenas, centenas de insultos por decir desde que empezó el programa, incluso lo podría haber, creo que lo dije la semana pasada, que si las elecciones fueran hoy, esto 15 días atrás, el presidente reelegía. Por los sondeos que veía yo y que yo les confiaba. Bueno, esos mismos sondeos, por primera vez, están dando que Macri perdería un balotaje y que la gente está muy preocupada con el tema expectativas, con el tema del futuro. ¿Cómo lo aprovecha la oposición si da la sensación que se unen en el Congreso para detonar de alguna manera el tarifazo oficialista, pero fuera del Congreso les está costando articular un poco más? Mira, yo creo que la cuestión de presentar una alternativa política al gobierno Macri no es ni tan sencilla, no es magia, y tampoco se trata de una cuestión de ponernos todos de acuerdo, agarrarnos de las manos y formar una lista electoral. Me parece que lo que se viene forjando, obviamente con los tiempos políticos que eso requiere, es primero que muchos de los sectores que apoyaron a Macri, los que no lo apoyaron, de ese 51-49, gana por un punto. Yo creo que de esos que no lo apoyaron ganó muy poco apoyo después. De hecho, en las próximas elecciones no saca 60 puntos, obviamente es una de medio término, saca menos, bastante menos, y en Provincia de Buenos Aires, donde tiene la cobertura mediática, tiene a la gobernadora Vidal, que también está empezando a sufrir ese hacerse la distraída con todo, digamos, pegan las tarifas, pega todo y Vidal no aparece, llueve y Vidal no aparece. Entonces, quitar la Vidal del escenario que les ha servido hasta ahora yo creo que los bonaerenses piden, bueno, Vidal, cuídame de quién, de Macri, cuídame de Macri. Y Vidal es precisamente lo que no puede hacer. Entonces yo creo que el gobierno va sufriendo, estoy del lado de la oposición, me parece que hay una primera construcción que es sería un frente social de varios sectores, que algunos de ellos apoyaron a Macri. Yo dije, Macri no ganó apoyos, perdió. Bueno, ¿a dónde va eso? A un frente social que se va volviendo opositor, cada vez más claramente, en la gente, todavía no hablo de los dirigentes. Entonces gente que lo votó a Macri, primero dijo, bueno, le voy a tener paciencia, lo espero, y después vio que no era una cuestión de paciencia. Si vos esperás que, no sé, que un olmo de peras, podés tener toda la paciencia del mundo. Pero Macri da neoliberalismo, es un olmo que da neoliberalismo. Entonces podés esperarlo, pero lo que te va a dar son medidas de baja de salario, de apertura importadora, de desindustrialización. Yo creo que eso fue formando un estado de ánimo que después de la elección del 17, donde también hubo algo más de paciencia, hubo un pequeño rebote de la economía, que algunos midieron, bueno, ahora sí, pero todavía no recuperamos 2015 con ese rebote. Pero el gobierno lo que dice es que estamos creciendo y que se recuperó la actividad, que hay más empleo que en el mejor momento del kirchnerismo y que bajó la pobreza. Colisiona mucho la lectura oficial con el diagnóstico que estás haciendo vos. No, pero mirá la calle. Es muy difícil, incluso cuando los diarios decían, los diarios mayoritarios decían, el kirchnerismo lo odian todo, hizo todo mal, está pésima la economía. Yo siendo ministro, la gente podía comer, podía viajar, podía seguir haciendo su vida. Hoy la gente no está pudiendo hacer su vida. Lo que me parece que el gobierno ignora es que este modelo puede dar crecimiento de 2 o 3 sectores que si generan empleo, es un empleo muy precario. Entonces tiene crecimiento del empleo precario, o sea, precarización. Tiene crecimiento de algunos sectores de la economía que estadísticamente en el promedio pueden dar bien, pero mientras se caen los sectores industriales, los que han generado una forma distinta de concebir la Argentina que hubo los últimos 12 años. Yo creo que incluso la cuestión del tarifazo, es decir, porque era muy barata, se le está agotando, porque ¿qué dice? Que nosotros tendríamos que haber hecho esto. Y ahora con el tema impuestos, Axel, porque es algo que también se criticó mucho en su momento, porque siempre se critican los impuestos de ciertos sectores, y el gobierno encontró ahí una llave que también le da buen margen en la opinión pública. ¿Te parece que ahí puede tener la solución? Mira, a mí me parece que eso que está pasando con la sociedad en su conjunto, con cada vez mayor cantidad de sectores, va generando una situación a la que se van amoldando más lentamente los dirigentes.
y yo en esto quiero ser probablemente duro, pero hubo momentos donde el neoliberalismo lo implementaron dirigentes políticos de fuerzas no neoliberales. En este momento lo están implementando empresarios con la ayuda, hasta este momento, de algunos dirigentes políticos que o se callaron o se corrieron o acompañaron las medidas. 87 leyes se le votaron, que son leyes que no fueron buenas, y no lo digo para pasar factura de esto. Me parece que los dirigentes van viendo que su base, quienes lo votan, a quienes reportan, con quienes hablan, con quienes dialogan, la cosa no les va gustando, con lo cual esa idea va cambiando y eso va generando que cada vez más dirigentes, y uno puede mencionar de memoria varios que estaban o apoyando a Macri o más fuerte oposición al gobierno anterior que al gobierno actual, raramente porque el que gobierna es o que directamente no aparecían, bueno, hoy apareciendo, plantándose con sus convicciones muchas veces en una oposición a Macri. Eso va generando un clima que después de esa articulación puede desembocar en listas electorales. Me parece que es prematuro y es algo que el gobierno quiere también mandarnos ahora a conformar una lista electoral cuando el problema es con la sociedad. El gobierno tiene que enfrentar a los que lo votaron y los dirigentes políticos tenemos que no dejar de garpe a los que están sufriendo esto. Axel, dos cortitas. Cabrera dijo hoy que, porque nos tenemos que ir, ya viene Raúl Eugenio Zaffaroni y el debate por la reforma laboral entre Julián de Diego y Matías Cremonte. Realmente van a ser dos voces muy interesantes de escuchar hoy en C5N. Dijo que el dólar iba a estar a 23 pesos, sugirió que iba a estar a 23 pesos a fin de año. Te quiero preguntar si coincidís con eso. Y veo mucha más preocupación en la gente. Odio las anécdotas personales porque parecen que no sirven para nada, pero de llamados de amigos, parientes, etcétera, preocupados por esta situación, porque cada vez que el dólar se mueve en la Argentina es una preocupación, pero no sé qué tan preocupante es. Mirá, yo creo que el gobierno tiene que urgentemente, primero que aparezca el presidente, que aparezca Vidal, que aparezcan las figuras, que no se hagan malos distraídos, tomen alguna determinación. Esa determinación tiene que ser empezar a gobernar para la sociedad y para los grupos que están sufriendo estas cosas. Esta evaluación se le va a ir también a precio, o sea que se le va la meta inflacionaria, se le va la meta cambiaria, se le va la meta de la tasa de interés. Es un volantazo muy grande que le ha dado su propio programa económico, entonces tiene que rever la idea de abrir las importaciones indiscriminadamente, de abrir a la especulación financiera. Si no hace eso, la verdad es que es muy incierto lo que puede pasar. Yo no soy tremendista, no me gusta hacerlo. Me parece que el gobierno tiene muchas reservas, de prestado pero las tiene, o sea que lo que tiene que hacer es tomar medidas cuidando a los que más necesitan del Estado. Para eso está el Estado. Hay grandes empresarios que son grandecitos, se pueden cuidar solos, que tienen la guita afuera, los funcionarios tienen la guita afuera, todos tienen menos el comerciante, el kiosquero, menos el laburante, menos la jubilada. A eso se tiene que enfocar. Yo creo que si da un cambio en ese sentido, una señal fuerte, está a tiempo. No sé electoralmente, pero por lo menos de que esto no termine muy feo. De que esto no termine muy feo, además porque cuando el sector financiero se adueña, se apodera y toma de rehén a un gobierno, ya lo vivimos varias veces, en mi historia personal y cuando uno lee la historia argentina, y la verdad que ser rehén o esclavo del que te presta la guita y después tener que hacer tal cosa, tal otra, termina horrible, termina con reformas laborales pagadas, termina con cosas horribles. Y bueno, para nadie es bueno, para nadie de los sectores mayoritarios. Yo creo que tiene que tomar estas determinaciones muy rápido políticamente. Tienen que enfrentar esta crisis. Antes que nada es una crisis de falta de política, de falta de conducción, de falta de idea, de falta de norte. Y eso es lo que tiene que hacer. La cuestión financiera viene de suyo. En un rato hablamos de reforma laboral. Muchas gracias, Axel Kicillof, por haber venido. No, gracias a ustedes. ¿Y ahora? En minutos nada más, Raúl Eugenio Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, va a estar conversando con nosotros de todo lo que está ocurriendo en la Argentina. Yo tengo una duda que se lo pregunté a un periodista y se lo quiero preguntar ahora a Raúl Zaffaroni, que es, obviamente en todos los gobiernos hubo aprietes a la justicia, en todos, absolutamente en todos los gobiernos, desde los que la progresía blanca argentina destaca como la quintesencia de la piedra angular de la República, hasta los populismos estatizantes y agobiantes, en palabras de Martínez de Hoz, todos presionaban a la justicia. La novedad, que para mí creo que es una novedad, pero se lo quiero preguntar a Zaffaroni, es si era anunciado por los medios, si se escribían esos aprietes o se contaban en la televisión. Y después vamos a estar con el debate, como decía Darío, entre Julián de Diego y Matías Cremonte por la reforma laboral. Pero ahora, la debido de Cambiemos. Aída Ayala, candidata a gobernadora
de la provincia del Chaco. Un fiscal pidió su desafuero y su detención y hoy se trató en la Cámara de Diputados. Pero escuchemos a la diputada nacional de Cambiemos, Aída Ayala, sobre este tema. Que se me acusa de ser jefa de una banda para lavado de dinero. Se me acusa de haber llamado a licitación para la concesión de servicios de recolección de residuos y se me acusa de enriquecimiento ilícito. Yo quiero decirle y darles la tranquilidad que esto es falso, de toda falsedad. Primero, no soy rica, ni lícita, ni ilícitamente. Y eso se demuestra con una declaración jurada. Traje la declaración jurada para entregarles a cada uno de ustedes que son mis pares y representantes del pueblo. No soy jefa de una banda, de una supuesta banda de empresarios que están hace mucho dedicados a distintos rubros, son proveedores del Estado, y no podría ser jefa de una banda de empresarios que hoy esos empresarios están trabajando bajo esa misma figura contractual con el actual intendente Capitanich. Y también esos empresarios que supuestamente forman una banda están trabajando con el gobierno provincial. Piensa acá Aída Ayala que quiero dejar en claro algo. Cuando digo la debido de Cambiemos, me refiero a que la justicia ha tomado una decisión sobre la figura de Aída Ayala igual de drástica, llegaría a decir que menos drástica, y lo puedo argumentar, que la que se tomó sobre Julio Debido. ¿Qué quiero decir con menos esto? Mediática, en este ¿Cómo? caso. Menos mediática. Menos mediática, por supuesto. Algo que decía el fiscal Federico Delgado, que ustedes saben que yo no soy exégeta de nadie que habita en Comodoro Pi, pero tenía cierta solidez, que es que la condena es el proceso en la Argentina. Entonces, lo que yo digo no es que Aída Ayala sea inocente o que Julio Debido sea inocente. Yo lo que digo es que la justicia se está llevando puesta a la política. En el caso de Debido, el fiscal pidió la indagatoria, el desafuero y la detención en el mismo momento. En el caso de Aída Ayala hubo una serie de medidas de prueba que llevaron al fiscal a pedir el desafuero y la detención. De igual manera, me parece que es equivocado, tanto en el caso de Julio Debido como en el caso de Aída Ayala. Porque para hacer una defensa de la política, para volver a revalidar la política en Argentina, que, como le dijo Pichetto a Gabriela Michetti en el Senado, tengan cuidado porque ahora va la justicia. Después quieren dinamitar el Congreso, pero en algún momento se vuelve a la Casa Rosada. Y tan convincente es este argumento, si se me permite la sorna, que Aída Ayala reconoció que un diputado no puede estar preso sin condena. Si no me cree, escúchela. Es una situación análoga desde el punto de vista institucional a la que ya ocurrió con un diputado de la Nación. No ocurrió con ningún diputado de la Nación porque no es en mi caso el de Debido. Debido tenía muertes en su haber, tenía denuncias en su haber, tenía procesos, tenía... Yo no tengo absolutamente No en esta causa. nada. No por la causa que está preso. Bueno, pero tenía causas anteriores. Sí, pero eso no es un baluarte jurídico para determinar una detención, diputada. Sí, bueno, pero yo no me quiero comparar con Debido. Bueno, pero usted no se quiere comparar con Debido, diputada, pero la situación institucional es análoga. Yo a eso quiero ir. Yo en su caso y en el caso de Debido, creo que es una locura los dos que pidan la detención. Pero si usted dice, mi caso no es igual al de Debido, está validando una situación política no judicial, que es la que usted denuncia que ocurre en su caso. No sé si me explico. El Congreso hizo bien en avanzar hacia el desafuero de Debido y cómo cree... Es que no conozco los procesos. Pero recién estaba muy segura que era un caso distinto. ¿Sabes por qué no puedo comparar? Porque no me da el tiempo. Hasta que no esté la condena, un diputado no debe ser detenido. Y tiene razón. Y tiene razón Aída Ayala. No puede un diputado ser detenido sin siquiera haber sido procesado, sin siquiera haber sido indagado como está haciendo la justicia en Argentina. No conozco al fiscal de la causa Aída Ayala, no conozco la causa, no conozco a Carlos Stornelli y no he seguido a pie de juntillas esto, pero sí sé cómo son los procesos. La imputación, la cita indagatoria, el procesamiento y eventualmente la elevación a juicio. Mire lo que es todo ese proceso. ¿Cuánto hace que venimos hablando de gente que está
procesada y llevando y yendo día tras día, semana tras semana a la justicia y después termina siendo inocente, pero ya para la sociedad es culpable. Esto también se extrapola para quienes están fuera de la política también, ¿no? Bueno, sin dudas, sin dudas. Alguien que todo lo sabe que ha un pasado. poquito del tema es Raúl Eugenio Zaffaroni y vino hoy a conversar con nosotros. Zaffaroni, muchas gracias por haber venido. No, al contrario, un gusto. ¿Tiene una cierta preocupación o lo ve como un proceso natural de los vaivenes de poder en la Argentina, lo que está ocurriendo con el Poder Judicial? No, creo que lo que está sucediendo con el Poder Judicial no tiene precedentes. Es decir, yo no creo mucho en la sinceridad de ningún ejecutivo que dice, no, yo quiero una justicia independiente, etcétera. Pero bueno, por lo menos lo dicen. Con una gran sinceridad ha dicho que quiere jueces propios. Realmente eso es inédito. Además, te escuché que vos hace un momento decías que bueno, que aprietes ha habido siempre. No, no confundamos. Una cosa es el alegato de oreja. ¿Qué es eso? Es el alegato que te hacen, a ver si le podés dar una mano en esto, pero eso, bueno, puede venir del poder, también puede venir del tipo que se está cambiando con vos en el vestuario del club. Todos los jueces sabemos, y son riesgos de profesión eso que tenemos. Distinto es que te amenacen con un juicio político o con una remoción, y eso no tiene precedentes. No hay precedentes de jueces perseguidos por el contenido de sus sentencias. Esto está sucediendo solamente ahora. Ni siquiera sucedía en tiempos de la dictadura. Sí, otras cosas, la dictadura grave, sí, por cierto, cabe duda. Pero no hizo eso. Esto es una novedad, realmente. ¿Y de dónde cree que viene, Raúl? ¿Viene del Poder Ejecutivo o viene de otro lugar? Bueno, no sé, porque estaba escuchando recién a Axel. Y acá no se sabe verdaderamente, porque no sabes qué sector está funcionando, qué operador está funcionando, qué operador se acerca. Hay cosas que no responden a un mando único, por así decir, ¿no? ¿Se fue de las manos Comodoro Pi, por ejemplo? En algunos casos sí, en algunos sectores sí. ¿Y de quién es esa responsabilidad? Bueno, la responsabilidad, si fuera a juzgarla, diría que la responsabilidad es institucional. Es de que a lo largo de muchos años no hemos reparado que tenemos una estructura del Poder Judicial que no tiene comparación con ninguna del mundo democrático. Tenemos una estructura irracional del Poder Judicial. Y bueno, ahora estamos pagando un poco las consecuencias de eso, ¿no? Un Consejo de la Magistratura que se hizo a los ponchazos y no dice la Constitución cómo se organiza, ni cómo se integra. Dice que tiene que ser equilibradamente, sepa Dios lo que es equilibradamente. Luego tenemos una Corte Suprema con 5 jueces que saben todas las materias de todo el derecho y una Corte Suprema que institucionalmente desde hace décadas se ha atribuido a sí misma, porque no lo dice la Constitución ni la Ley 48, se ha atribuido la última instancia de todas las causas de cualquier materia de todo el país. Un control de constitucionalidad completamente débil. La Corte Suprema declara inconstitucional una ley, la ley sigue vigente y cada juez la sigue aplicando si considera que es constitucional. Hay que volver hasta la Corte Suprema, que es la que seguirá considerando que es inconstitucional. Si no se murió alguno, se alteró la integración de la Corte porque puede cambiar de criterio. Es decir, la seguridad jurídica, es decir, la previsibilidad, no la tenemos en nuestro Poder Judicial. Y no la tenemos debido a defectos constitucionales graves, gravísimos. ¿Cómo ve la Corte hoy? Porque 3 de los que habitan en la Corte fueron compañeros suyos y 2 entraron durante este mandato, durante el mandato del presidente Macri. ¿La ve igual? ¿Ve un prestigio similar al que tuvo en los albores del kirchnerismo, que fue reconocido por toda la sociedad? ¿La ve erosionada en su credibilidad? ¿Cómo la ve? Creo que se ha erosionado la credibilidad fundamentalmente a partir del 2x1. Me parece que eso ha erosionado mucho la imagen de la Corte en la opinión pública. Pero por otro lado, lo que estoy viendo institucionalmente es una crisis de la República. No es que yo crea en la independencia de poderes, no creo porque el poder del Estado es único, en definitiva, pero sí creo en un sistema de pesos y contrapesos. Y vuelvo al problema institucional. Como no hemos resuelto nunca, desde 1853 hasta hoy, el problema de la coparticipación federal, entonces el presidente de la República reparte el dinero a las provincias, se lo manda cuando quiere y si no, no se lo manda,
A través de eso extorsiona a los gobernadores para que presionen a sus senadores y a sus diputados y voten lo que quieren, y en consecuencia maneja el Poder Legislativo. El Poder Legislativo, por otra parte el Senado, es el que da el acuerdo para los jueces. En consecuencia, artículo 1 de la Constitución, sistema de gobierno representativo republicano federal, me parece que no queda nada de representativo, me parece que no queda nada de federal, y por ende creo que no nos queda nada de republicano. Perdón, Raúl, pero el lati o la chequera, que así se llamó de alguna manera esto que usted comenta, lo hicieron, por lo menos los últimos gobiernos lo han hecho. Sí. ¿Cuál es la diferencia entonces entre ambos esquemas, digamos? Bueno, el esquema que tenemos ahora directamente es un esquema de que con minoría en el Congreso consigue votar lo que quiere. Simplemente es eso. Con esto no estoy justificando lo que se haya hecho antes. Estoy diciendo que de acá en adelante tenemos que repensar esto. Porque esto es lo que nos trae esta consecuencia y esto es lo que permite lo que está sucediendo. ¿Pero no está más cómoda con este gobierno la Corte que con el gobierno anterior? Bueno, no sé, eso habría que preguntárselo a los integrantes de la Corte. ¿No me parece usted? Yo no estoy. ¿Cuál le parece el fallo más significativo de esta Corte o que marca más esta época de estos años? El 2x1. El 2x1, bueno, hay otros, pero fundamentalmente el 2x1 creo que ha sido el error más grave. Sí. ¿Fue un error? Bueno, error desde mi punto de vista. Sí. No, me refiero porque se habló mucho de gente del sector empresarial vinculada a los medios de comunicación caminando despachos oficiales para esto, algunos esquemas dentro de la mesa judicial del presidente, la propia identidad constitutiva de algún ministro de la Corte. No, por supuesto que no dudo de todo eso. Naturalmente estas cosas no salen de un repollo, tienen su origen en factores de poder, etcétera. No, claro. Lo que creo que es un error para la Corte porque ha deteriorado mucho su imagen, sí. Y un error del cual no sé cómo está por salir, porque tampoco está claro cómo va a salir de ese error, cómo va a revertir ese fallo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque puede ponerle 280 a las sentencias que vienen sin aplicar el criterio del 2x1, que no es obligatorio, porque no es obligatoria la jurisprudencia de la Corte. Ahora, cuando le venga alguna sentencia en que lo hayan aplicado, no sé cómo lo va a resolver. ¿Cómo lo va a revertir, quiero decir? ¿Cuál le parece usted el peligro o el beneficio, supongo que el peligro, que el gobierno tantas veces que habla de fallos judiciales, hable de encuestas, de focus group o de lo que piensa la gente? Ya sea por el caso Chocobar o por el caso, o casos más importantes como tiene que ver con el de Milagrosa. Digo, más importantes no, digo. Una sentencia no se puede hacer por lo que piensa la gente. Una sentencia se debe hacer conforme a lo que dispone el derecho. La gente puede pensar muchas cosas y la mayoría puede llegar a pensar muchas cosas. En la época de las brujas, la mayoría consideraba que había que quemar a las brujas. Sí. En la Alemania nazi creían que los judíos eran responsables de todo. Bueno, sí, claro. ¿Y cuál es el peligro que se haga en base a eso? El peligro es que realmente se hagan sentencias en función de la supuesta opinión pública, que sabemos que es creación de realidad de los medios de comunicación, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos medios de comunicación concentrados, como hay en nuestra región, ¿no? Raúl, ¿ve que las detenciones que se han llevado adelante a funcionarios del gobierno anterior, empresarios vinculados al gobierno anterior, bueno, de hecho, los dueños de C5N en este momento, de este canal, están presos en por lo menos una sentencia que estaba prevista para el viernes, para pasado mañana? Esta estaba prevista la sentencia. Y que en su contenido tiene, y se ha dicho hasta el hartazgo, pero quiero saber su opinión, una declaración de uno de los dueños del canal de que estuvo secuestrado y no que estuvo detenido. Y se puso como agravante para la detención. ¿Eso es normal? Yo desconozco la jurisprudencia. Entendámonos de lo siguiente. La prisión preventiva es la prisión que se determina durante el proceso. Obviamente mis colegas procesalistas tratan de explicarlo como pueden, y yo también, pero nunca lo logramos explicar porque es la cuadratura del círculo. La prisión hay que aplicarla como pena después de la condena, no antes. Evidentemente, para los procesalistas dicen, bueno, no es pena, es una medida cautelar, más o menos como el embargo en el proceso civil. Mentira, ¿no? Porque el embargo es en dinero, se ofrece una garantía, y si el sujeto sale, no se lo condena, se le repara en dinero, pero cuando a uno se le saca un pedazo de vida, eso no se puede devolver. Bien, pero no importa. Para mí es una pena anticipada.
Pero no estoy tan loco como ni ninguno de nosotros como para creer que que podemos prescindir de la prisión preventiva. Es una locura que alguien mate al vecino y al día siguiente estés tomando mate del otro lado del cerco y la viuda mirándolo. Bueno, en función de eso, que es el criterio de nuestra Constitución Nacional, se establece la excepcionalidad de la prisión preventiva. Y fundamentalmente hay dos razones que pueden fundar una prisión preventiva. Una es el riesgo de fuga, que no se justifica por la cuantía de la pena amenazada, etc. ¿no? Y la otra es la posibilidad de interferir en la investigación. Se están investigando hechos del pasado y hechos que están documentados, cuya prueba fundamental es prueba documental que se secuestra y listo. En el caso del invento de la traición a la nación, bueno, directamente era tan absurdo que no se podía tener preso a alguien en prisión preventiva porque iba a interferir la investigación cuando la investigación estaba cerrada y elevada la causa a juicio, ya no había más nada que investigar. Bueno, fuera de esas razones, no se explica la prisión preventiva. Fuera de esas razones, la excepcionalidad y incluso hace responsable al juez que la decide, según dice el texto expreso de nuestra Constitución Nacional. Sí, he leído eso, he leído qué tiene que ver eso con el riesgo de fuga, qué tiene que ver eso con la interferencia de la investigación. Si este señor insultó a un juez, que lo querelle por injuria al juez, listo, eso es lo único que puede hacer. El delito de desacato no existe más. En consecuencia, no veo que eso tenga que ver nada con la prisión preventiva, que eso sirva para fundar una prisión preventiva. Y le hacemos la última, Raúl, lo despedimos y le agradecemos la deferencia de haber venido. Lo que ha dicho Dilma Rousseff o la propia Cristina Kirchner, la famosa guerra judicial, ¿o es una batalla de bandas lo que hay en la justicia hoy en la Argentina? Es una metodología que ahora se llama lawfare. Yo creo que es lawfare, lejos del derecho directamente. Es una forma en que se combina un sector de la justicia, cuidado, yo no estoy hablando no me gusta hablar de la justicia así, o del periodismo así, o de la policía así, de categorías profesionales que... No, hay 4.000 jueces en la Argentina, de los cuales la gran mayoría no tiene nada que ver con esto. Pero un sector de la justicia y un sector de los medios monopolizados fabrican esto, fabrican una realidad en la que, ¿qué es lo que nos muestran? Nos muestran que el Estado es malo y la política es mala y los políticos son todos corruptos. Y el poder financiero, lo estaba escuchando a Axel que decía el riesgo de que el poder financiero se apodere, diciendo un poco con él, creo que el poder financiero ya se apoderó de esto y está manejando esto. El poder financiero es virgen, es impoluto, el Estado es corrupto y nosotros los populistas que queremos agrandar el Estado somos los corruptos. El cohecho tiene dos partes, El cohecho activo, el que ofrece, el cohecho pasivo, el que recibe. ¿Quién tiene mayor poder de cohecho activo? Y son las corporaciones transnacionales de poder financiero, y eso es lo que está pasando en la región, ¿sí? Raúl, muchas gracias por haber venido. Al contrario, un gusto. Raúl Zaffaroni, ex juez de la Corte, estuvo con nosotros. Y en instante, Darío, el debate. El debate porque se viene una reforma laboral muy importante que varios remarcan que podría venir cuando Messi esté... Estoy diciendo, esta parte condicional, cuando Messi estaría metiendo goles en el Mundial, así que va a ser muy importante y muy clave para la economía del gobierno, así que en un instante lo charlamos. Yo resigno una indemnización por la Copa del Mundo, se lo quiero decir, les pido mil disculpas. Lo dijo acá, lo firma Julián de Diego, abogado laboralista de empresas, y Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas. En un instante van a estar dando su postura sobre este tema. En instantes venimos.